Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero platicar acerca de algunas de las preguntas que se pueden esperar, ¿verdad? Durante la presentación de un examen profesional, en el caso de la licenciatura, o un examen de grado en el caso de maestría o doctorado. Para ello les recomiendo ampliamente un texto que se llama Preguntas Socráticas, que precisamente tienen la intención de recopilar aquellas preguntas que Sócrates en la antigua Grecia hacía para cuestionar los fundamentos de los argumentos de sus adversarios en las ideas, básicamente. Entonces, el primer tipo de preguntas son las que tienen que ver con los conceptos que se plantean en un argumento. ¿Qué quiso usted decir con esta situación? ¿Nos podía aclarar y precisar con más detalle la definición de tal o cual concepto? ¿Cuál es la naturaleza de este concepto? ¿Qué es lo que ya sabemos con respecto a esto y qué es lo que nos falta por conocer? ¿Me podría, por favor, dar algún ejemplo de lo que usted está afirmando? Ah, entonces lo que usted quiere decir es esto y aquello y lo demás allá. Y un favor, ¿puede refrasear lo que usted está diciendo? Es decir, expresarlo en otras palabras. Sería el primer conjunto de preguntas. Un segundo tipo de preguntas para comprobar las conjeturas o los supuestos podrían ser, ¿qué más se puede asumir o suponer para llegar a esa conclusión? Parece que usted está asumiendo tal y cual premisa. ¿Cómo escogió esos supuestos? ¿Por qué los eligió? Por favor, explique el por qué y el cómo de esto y aquello. ¿Cómo puede usted verificar o negar esa conjetura? ¿Qué pasaría si cambiáramos esta y aquella situación? Y usted está de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual afirmación. Hay un tercer conjunto de preguntas que tienen que ver con la exploración de las evidencias que nosotros estamos dando para soportar un argumento. ¿Por qué está usted diciendo esto? ¿Cómo sabe usted que es correcto? ¿Podría demostrármelo, por favor? ¿Me puede dar un ejemplo claro de lo que está usted afirmando? ¿Cuáles son las causas para que suceda lo que usted está diciendo? ¿Son esas razones suficientemente buenas para afirmar y sostener lo que usted mantiene? ¿Podría defender esto en un juicio? Esta pregunta es muy importante porque cuando estamos defendiendo una tesis, si alguien de pronto, algún sinodal nos preguntara, oye, ¿y tú, si tu libertad dependiera de esto, estuvieras a punto de ser encarcelado, meterías las manos al fuego por lo que estás diciendo? Es decir, si es real lo que tú estás diciendo, te salvas de la pena de cárcel, pero si no lo es, entonces te meterían a prisión. Entonces, esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo se podría refutar lo que usted está diciendo? Hay siempre que conocer las partes positivas y negativas. ¿Por qué? Y acuérdense de los 5 porqués, las 5 Ws, como se menciona en Estados Unidos, el 5 whys, ¿no? Es el hecho de por qué pasa esto y una da la razón. ¿Y por qué? Y otra vez vuelve a dar la razón. ¿Y por qué? En el quinto por qué se llega al fondo del asunto. Un ejemplo más es qué evidencia existe para apoyar lo que usted está diciendo y en qué autoridad o qué experto afirma lo que usted dice y que soporta su argumento. Un cuarto tipo de preguntas tiene que ver con la perspectiva que uno asume. En total son 6 tipos de preguntas y aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, de qué otra manera se puede enfocar este problema. ¿Cuál es otra perspectiva a partir de la cual lo podríamos nosotros analizar? ¿Cuál es la diferencia entre lo que usted está diciendo y lo que ya existe? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la afirmación que usted está presentando? ¿Qué más se podría decir sobre esto? ¿Qué pasaría si usted comparase lo que está diciendo con lo que ya existe? ¿Y qué contraargumentos se pueden utilizar para debatir su propuesta? En el quinto grupo tenemos preguntas que nos ayudan a comprobar las implicaciones y consecuencias de la argumentación que nosotros estamos dando. Por ejemplo, ¿y entonces qué pasaría si se juntaran estas variables? ¿Cuáles son las consecuencias o de la suposición que usted está comentando? ¿Cómo puede usarse lo que usted dice para solucionar tal o cual situación? ¿De qué manera afecta esto que usted propone
lo que ya existe? ¿En qué forma se conecta esto que dice con lo que ya sabíamos en el pasado? ¿Por qué es importante lo que usted afirma? ¿Qué está insinuando usted? ¿Por qué esto es mejor de lo que ya existe? ¿Y qué generalizaciones puede hacer a partir de su investigación? Y por último, es un conjunto de preguntas sobre las mismas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿por qué se está planteando usted esa pregunta de investigación? ¿Quién más considera que ese tema que usted propone es importante? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo aplica lo que usted está diciendo a la vida diaria? Si se dan cuenta, son preguntas interesantes que nos ponen a cuestionar todo el fundamento de una argumentación y que valdría la pena considerar antes de la defensa de una tesis para que cuando estemos ahí no nos vayan a pescar en curva los sinodales y nosotros llevemos ya la firme convicción de que lo que vamos a argumentar tiene un soporte, tiene evidencias y lo podemos defender, aunque nuestra libertad estuviera en juego en un juicio. Muchas gracias por su atención y espero que estas preguntas les hayan sido de utilidad. Hasta la próxima.